Hoy, lo que la Biblia enseña sobre el juicio para toda la humanidad. Hola mi querido amigo, bienvenido una vez más a la serie ¿Qué enseña la Biblia acerca de? Y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar acerca de qué enseña la Biblia sobre el juicio para toda la humanidad. En cierta oportunidad, un hombre que era considerado como un hombre virtuoso en una comunidad allí en la época de la Edad Media, él fue acusado de un crimen horrible que él no había cometido. En realidad era una persona influyente que había cometido un asesinato y estaban buscando un chivo expiatorio, a alguien a quien pudiesen echarle la culpa para salvar a este hombre influyente. Y la culpa se le estaban echando a este hombre virtuoso. Y entonces este hombre influyente tenía a la corte a su favor. El juez era un juez injusto que era capaz de vender cualquier sentencia, y este hombre, que era un hombre probo, estaba siendo acusado. Y entonces parece que todo estaba armado para que él fuera declarado culpable a pesar de ser inocente. Entonces llegó un momento cuando el juez, que no encontraba la manera de probar, él creyó llegar a alguna conclusión y dijo: vamos a determinar la culpabilidad de esta persona, pero vamos a hacerlo a través de la intervención de Dios. ¿Y de qué manera? Pensaron. ¿Cómo va a ser la intervención de Dios? Bueno, vamos a colocar dos papeles. En un papel vamos a colocar la palabra inocente y en el otro papel vamos a colocar la palabra culpable. Y entonces este hombre lo que tiene que hacer es tomar uno de los papeles y allí estará el veredicto. Y como será una manera efectiva mediante la cual Dios va a determinar su culpabilidad. El hombre sabía que había una trampa detrás de todo esto, de tal manera que desconfiaba plenamente de esos papelitos. Él estaba completamente seguro que el juez injusto, que ese juez corrupto, había escrito culpable en ambos papelitos. De tal manera que no importa cuál sería el papelito que él agarrase, el resultado iba a ser que era culpable. Entonces, cuando le dieron a escoger cuál de los dos papelitos escogía, en ese momento él rápidamente tomó uno y se lo puso en la boca y se lo comió. Y el juez estuvo sorprendido y le dijo: pero en este momento usted ahora ha hecho imposible que podamos determinar si es culpable e inocente. Y entonces el hombre le dice: no hay ningún problema, porque si yo me comí uno, el otro que queda debe decir si yo soy culpable e inocente. El que yo tomé debe ser entonces diferente a aquel que está allí, el que quedó. En ese momento, entonces abrieron el papelito y efectivamente ese también decía culpable. O sea, el papelito que se había comido decía culpable, pero nadie podía verlo. Pero el papelito que quedó decía también culpable, por lo que el juez tuvo que decir: bueno, aquel papelito que se comió decía inocente, por lo tanto vamos a declarar inocente a este hombre. Nosotros vivimos en un tiempo en el que la justicia humana no ofrece ninguna confiabilidad. Toda persona puede, aún a pesar de no haber cometido algún delito, puede enfrentar injusticias en esta vida. Pero saben, mis queridos hermanos, hay dentro del corazón un sentido de justicia. Todo ser humano intenta buscar justicia. Hay personas que buscan la justicia económica, otros buscan la justicia social. Todo mundo anda buscando acerca de la justicia. Hay personas que están dispuestas a entregar su vida por la justicia. Pero en la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios va a colocar un punto final a la historia de injusticias de esta humanidad. Y Él va a establecer un juicio delante del cual todos tendremos que comparecer. Y alguno de ustedes podrá decir: pero pastor, ¿cómo es este tema del juicio? ¿Será que en realidad va a haber un juicio? Y si nosotros leemos la palabra de Dios, te afirmo con toda seguridad que hay un juicio y que nosotros vamos a tener que enfrentar el tribunal de Dios. Y para esto vamos a examinar qué es lo que dice la Biblia acerca del juicio de toda la humanidad. Mira, cuando nosotros encontramos en la Biblia la idea de un juicio, esto nos lleva a pensar lo solemne que es que Dios pueda sentarse como juez de toda la tierra y poder dar un veredicto para cada uno de los seres humanos. Cuando nosotros vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, encontramos la siguiente declaración: porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Has podido percibir qué es lo que dice este libro? Lo que dice el libro de Eclesiastés es que Dios traerá toda obra a juicio. Aquí encontramos a Dios como el principal preocupado para establecer justicia, para que las personas puedan dar cuenta de sus propios actos. Incluso dice este texto que todo será sometido a juicio, cada acto, incluso las cosas encubiertas, incluso aquellas cosas que uno piensa que nadie nos ha visto. Los ojos de Dios, que todo lo ven, van a establecer un juicio sobre incluso las cosas encubiertas, aquello que está oculto, aquello que está escondido. Mi querido hermano, mi querido joven, sin duda este es un pensamiento solemne. Dios es omnisapiente. ¿Qué significa que Dios es omnisapiente? Que Dios lo sabe todo, que Dios puede ver incluso aquello que nosotros pensamos que está oculto. Nada permanece oculto frente al ojo de Dios. Y sabes, cuando nosotros examinamos nuestra propia vida, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida. Y cuando examinamos las cosas que hacemos en lo secreto, cuando pensamos que nadie nos ve, allí cuando una persona está solita frente a la computadora y empezamos a examinar páginas web que son impuras completamente, páginas que no edifican, páginas de sexo, de pornografía, páginas que son totalmente inconvenientes y pensamos que nadie nos ha visto. Mira que aquí la palabra de Dios dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto quiere decir que Dios va a examinar lo profundo de cada corazón y Dios va a establecer un juicio justo, un juicio en donde no hay ni siquiera una mera posibilidad que Dios pueda equivocarse o favorecer a alguien delante de este juicio. Nosotros vamos a comparecer delante de un tribunal. Y esto es precisamente lo que dice también 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a leer, mira, este texto es muy importante, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira que el apóstol Pablo describe una realidad en cuanto al juicio. Dice, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, hombres y mujeres, grandes y pequeños, ricos y pobres, personas encumbradas, personas desconocidas, gobernantes y gobernados. No importa cuál sea la condición del ser humano, todos, absolutamente todos, incluyendo los hombres más poderosos que hay sobre la tierra, todos en algún momento tendrán que enfrentar el tribunal de Cristo. Y dice también el apóstol Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Es decir, las cosas buenas Dios las conoce. Y entonces, si uno ha realizado cosas buenas, el juicio va a establecer que has hecho cosas buenas. Y si tú has realizado cosas malas, incluso en la privacidad de tu habitación o donde piensas que nadie te ha visto, Dios va a establecer que también has hecho cosas malas. Es decir, nadie está oculto delante de la gran vista del Dios del cielo. Y la noticia que tenemos, que es una noticia triste, que es una noticia difícil de asimilar, pero es una noticia verdadera, porque el Evangelio también nos muestra la realidad. Tendremos que comparecer delante de un juicio. Yo creo que a nadie le gusta estar en juicio. Si en algún momento llega una carta notarial a tu casa y es tu vecino que te ha demandado y tienes que presentarse delante del juez, yo creo que estarías suficientemente incómodo como para decir, no quiero estar en este juicio. No, yo no quiero saber nada de juicio. Es que en realidad el enfrentar un juez, el enfrentar la ley, aun cuando uno pueda ser inocente, el solo hecho de estar presente ya es una mala noticia. Sin embargo, podemos tener la plena seguridad que Dios va a ser un juez plenamente justo, porque Dios obra absolutamente con toda la verdad, con toda la justicia, y de esta manera va a establecer un juicio realmente justo. Ahora, en la palabra de Dios se describe también algunas otras cosas acerca de la escena del juicio. Te invito a que nos acompañes en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12.
Y mira lo que describe aquí la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí encontramos, mis hermanos, que el juicio se va a hacer en base a los libros. Y entonces uno se pregunta, ¿a qué libro se refiere? Si nosotros analizamos este texto, vamos a descubrir a qué libro se refiere la palabra de Dios. Miren, dice que estaban los muertos grandes y pequeños, es decir, los seres humanos están delante del tribunal de Cristo. Y dice también que los libros fueron abiertos. Y dice que otro libro fue abierto. Por lo menos aquí encontramos dos libros. Un libro que es el libro de la vida y otro libro que también es abierto, que vamos a llamar el libro de las memorias. Entonces está el libro de la vida y está el libro de las memorias. Y tú me preguntas, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre el libro de la vida y el libro de las memorias? Bien, en el libro de la vida lo que se encuentra es una lista de nombres. Por eso es que en la Biblia dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Por lo tanto, uno entiende que el libro de la vida contiene una lista de nombres. Y me preguntas, pastor, ¿y cómo sabemos qué tipo de nombres se encuentran en el libro de la vida? Y entonces yo te respondo, en el libro de la vida se encuentran los nombres de todos los que en algún momento entregaron su vida a Jesucristo. Todos los que en algún momento hicieron una profesión de fe. En algún momento ellos entregaron su vida y su corazón al Señor Jesucristo. En ese momento su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero hay otro libro. Hay otros libros que nosotros hemos llamado los libros de las memorias. Y entonces me preguntas, pastor, ¿y qué es lo que hay en los libros de las memorias? Vamos a terminar de leer una vez la última parte de este versículo. Mira lo que dice allí. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En otras palabras, en este libro que hemos llamado de las memorias, en este libro se encuentran registradas las obras, los actos, los pensamientos, las acciones de las personas. Eso todo está en el libro de las memorias. Lo que podemos pensar entonces es que cada uno de nosotros tiene toda su vida escrita en un libro. Y entonces uno puede ir, yo quisiera ver en una gran biblioteca ahí en el cielo y buscar mi nombre, Rubén, la R, la U, Rubén, ¿no? Y encontrar mi nombre. Y entonces cuando saco ese libro, allí se encuentran todos mis pensamientos, todos mis actos, todas mis palabras, todo está allí. Y entonces, de acuerdo a lo que está escrito en ese libro, yo seré juzgado. Es decir, yo no estaré personalmente delante del tribunal de Cristo. Estarán los libros en los que está escrita toda mi vida. Allí estarán. Y entonces, cuando llegue el momento que haya juicio sobre mi vida, lo que va a hacer el Señor es abrir los libros. Y allí estará el libro del registro de todos mis pensamientos, palabras, acciones, sean buenas y sean malas, todo está registrado. Y de esta manera se va a establecer juicio sobre mi persona. Y querido hermano, es así con cada uno de los seres humanos. Cada uno de nosotros tiene un registro de sus palabras, de sus acciones, hasta de sus pensamientos. Y sobre la base de esos registros es que Dios va a establecer el juicio. El momento que una persona se presenta delante del tribunal de Cristo, los libros serán abiertos y de acuerdo a lo que está allí, esa persona será juzgada. Pero vamos a ver algo más acerca del juicio, porque la Biblia tiene más para decirlo. En Santiago capítulo 2, versículo 12, se nos dice sobre la base de qué ley se va a establecer el juicio. Porque todo juicio tiene que establecerse sobre la base de una ley. Porque la ley va a decir qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer. Y entonces el juez lo que va a establecer es si la acción está de acuerdo a lo que se puede hacer o está en contra de lo que se puede hacer. Y allí se va a juzgar si la persona es culpable o es inocente. Es necesario que haya una ley para saber qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. ¿Cuál es esa ley? Santiago capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando nosotros vamos al contexto, encontramos que la ley de la libertad son los 10 mandamientos.
son la ley expresada en los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Seremos juzgados de acuerdo a esa ley que la Biblia llama la ley de la libertad. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser la ley de la libertad si una ley lo que hace es restringir mi libertad? Mi querido hermano, ¿qué sería si el planeta Tierra no tuviese leyes? Vamos a imaginar que el Perú no tuviese leyes de tránsito. ¿Te imaginas cómo sería el tránsito si no hubiesen leyes de tránsito? Bueno, tú puedes decirme, pastor, hay leyes de tránsito en el país, pero parece que nadie las obedece. Pero aún así, ¿te imaginas qué sucedería si ni siquiera hubiese ley? Realmente el número de accidentes se multiplicaría espantosamente, ¿no? Se multiplicaría exponencialmente de una manera tremenda. Cuando hay una ley, entonces lo que viene es el bien común. La ley por la cual seremos juzgados es la ley de los 10 mandamientos, aquella que la Biblia llama la ley de la libertad. Pero por otro lado también, la palabra de Dios nos dice quiénes son los que serán condenados y cuál será la pena que van a recibir y quiénes son los que serán declarados inocentes y qué es o cuál es la recompensa que ellos van a recibir. Mira lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 46 dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Te has dado cuenta que solamente hay 2 posibilidades? Finalmente, mis hermanos, delante del Señor, solamente hay 2 grandes grupos de personas. Mientras estamos en esta tierra, las personas pueden dividirse en diferentes categorías. Hay personas de diferente nacionalidad, hay cientos de nacionalidades. Hay personas de diferentes razas, hay diferentes tipos de razas. Las personas podemos dividirnos en varias categorías, pero cuando se establezca el juicio delante del Señor, mi querido hermano, mi querido joven, mi querida hermana, solamente habrán 2 categorías. Aquellos que son considerados justos y aquellos que son considerados injustos. Aquellos que irán al castigo eterno y aquellos que irán a la vida eterna. Aquellos que son el trigo y aquellos que son la cizaña. Aquellos que fueron por el camino ancho y aquellos que fueron por el camino angosto. Aquellos que tuvieron una vida conforme a los principios de la palabra de Dios y aquellos que hicieron de su vida cualquier otra cosa menos una adoración y una alabanza a Dios. Solamente habrán 2 grupos de personas al final. Y entonces, ¿qué es lo que se va a establecer en el juicio? Lo que se va a establecer en el juicio es si cada persona en este mundo, de acuerdo a sus acciones, cada persona entonces podrá recibir el castigo o podrá recibir la recompensa. Y uno se pregunta, pastor, pero no hay ningún ser humano que sea perfecto. Si fuese por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, estoy perdido. Si fuese por todas las cosas que yo he hecho, y yo me pongo a pensar, ¿no? Pensamientos malos, egoísmo, pensamientos de destrucción, pensamientos de resentimiento, una vida llena de egoísmo, de orgullo, de vanagloria. Pastor, estoy perdido. Si fuese por lo que nosotros hacemos únicamente, realmente estaríamos perdidos. Solamente que hay una noticia buena y poderosa en el juicio, mis hermanos. ¿Cuál es la noticia buena? La noticia buena es la siguiente. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, se nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es cierto que es una mala noticia el hecho que nosotros tendremos que comparecer delante de un tribunal. No es bueno que nosotros comparezcamos delante de un tribunal, porque a nadie le gusta que sus actos, sus pensamientos y sus palabras sean expuestas delante del mundo. Y sin embargo, mis hermanos, la buena noticia es que tenemos un abogado extraordinario. Un abogado que no solamente va a pelear por nosotros con las palabras, un abogado que Él pagó nuestra penalidad ya con su propia vida. Nuestro abogado ya ha pagado la condena que nosotros merecemos, porque somos pecadores, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras acciones van a derivar indefectiblemente en el veredicto de culpable.
Pero esa culpabilidad se desvanece cuando se presenta nuestro abogado. Porque en ese momento, nuestro abogado, Cristo el Señor, si tú le has entregado tu corazón a Jesús y si tú crees en Jesucristo realmente y te aferras a Él con todo tu corazón y con toda tu vida, ese Señor, nuestro abogado, va a decirle, es verdad que es culpable, pero yo ya entregué mi sangre por Él. Y Él ya no necesita recibir el castigo que merece. Lo que Él va a recibir es la vida que yo he conquistado a través de mi muerte en la cruz del Calvario. Este es nuestro abogado. Nuestro abogado no solamente da un lindo discurso, nuestro abogado no solamente conoce profundamente la ley, nuestro abogado ya pagó la penalidad que nosotros tendríamos que sufrir. Y por la fe nos aferramos, siendo culpables, somos declarados inocentes por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, qué noticia maravillosa. Si bien es triste el hecho de tener que enfrentar un tribunal, y si bien nos llena de cierta aprensión el hecho de que nuestras palabras, nuestras acciones y hasta nuestros pensamientos quedarán expuestos delante del tribunal de Cristo, sin embargo, la noticia maravillosa es que ya nuestro Señor Jesucristo ha pagado por la penalidad que nosotros merecemos. Y si Cristo ya murió, entonces tú ya no necesitas morir. Lo que tienes que hacer es aferrarte al Señor Jesucristo. Y al aferrarte a Él serás declarado inocente en el juicio celestial. Te invito, mi querido amigo, para que puedas tomar una tremenda decisión. La decisión de aceptar a Jesús como abogado. Y por la gracia de Dios, guardar los mandamientos de Dios siendo obediente. No obediente porque tú puedes guardar los mandamientos, porque el ser humano solo no puede hacerlo. Pero obediente porque vives en el amor de Jesucristo, porque vives en el Señor Jesucristo. Y cuando uno vive plenamente identificado con Jesús, cuando permite que Jesús more plenamente en su corazón, entonces va a vivir una vida plena de victoria, de obediencia y de lealtad a los principios de la palabra de Dios. Te invito, mi querido hermano, para que puedas hacer esa decisión de poder abrir el corazón a Jesús, permitirle que sea tu abogado y vivir una vida de obediencia, una vida victoriosa a los principios de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.